El restaurante estaba en el piso 68 y desde donde yo estaba sentada, la ciudad de Dubái parecía algo diseñado específicamente para hacer que los problemas humanos se sintieran pequeños. No estaba funcionando conmigo. 80 personas, champán en cada mano, el tipo de evento donde solo las flores costaban más que el alquiler mensual de la mayoría, y todos en la sala lo sabían, y se sentían bien sabiendo que lo sabían. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La fiesta de compromiso de mi hija. 8 meses de planificación. 2 familias uniéndose alrededor de un hombre que cada persona en esa mesa, mi hermana, mi cuñado, mi sobrina, mis amigos más antiguos, había decidido que era una bendición. Druway estaba en la cabecera de la mesa riendo. Tenía una de esas risas que llenan una habitación sin pedir permiso. Cálida, fácil, de esas que hacen que los demás se inclinen hacia adelante, queriendo ser quienes la provoquen la próxima vez. Mi cuñado se secaba los ojos. Mi hermana tenía la mano sobre el brazo de Druke. Incluso el tío más reservado de mi hija había abandonado su postura habitual y se reía con los demás. Yo estaba observando. Eso es lo que hago en las fiestas, observo. 35 años como abogada de comercio internacional te enseñan que la información más importante en cualquier sala nunca es lo que se dice en voz alta. Son los silencios, las miradas, la calidad particular de la quietud de alguien cuando cree que nadie le está prestando atención. Natalie estaba a mi lado con el vestido color marfil que me había enviado en una foto 3 semanas antes. Estaba muy quieta. No la quietud de alguien feliz en silencio, no la quietud de alguien abrumada por la emoción, la quietud específica de alguien que está conteniendo algo con todo lo que tiene. Ese tipo de quietud que reconocí de inmediato porque la había visto en salas de declaración, en pasillos de tribunales, en los rostros de personas que estaban a punto de decir algo que no podría deshacerse. Sentí su mano antes de verla moverse. Sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca bajo el mantel de lino blanco. No fue un toque suave, fue un agarre. El agarre de alguien que ha estado esperando exactamente este momento y está aterrada de que pase sin usarlo. No me moví, no la miré. Mantuve los ojos en Drake, el rostro sereno y esperé. Sus labios estaban junto a mi oído. Mamá me pega todos los días, y si me voy, dijo que se asegurará de que lo pierdas todo. 5 segundos de silencio dentro de mi propio pecho. Doctor seguía riendo. Alguien le había rellenado la copa. El candelabro sobre nosotros dispersaba la luz sobre el cristal, las orquídeas blancas y los rostros de personas que habían sido engañadas con cuidado, con precisión, durante 3 años. Levanté mi copa de champán. Me giré hacia el hombre a mi derecha, el socio de Drake, cuyo nombre había memorizado 1 hora antes, junto con su firma, su historial profesional y su conexión con las finanzas de Drista. Él estuvo de acuerdo con entusiasmo. Sonreí en el momento exacto. Al otro lado de la mesa, Drake captó mi mirada y alzó su copa hacia mí. Por Margaret, dijo con la calidez de un hombre que había ensayado ese momento, quien crió a la mujer más extraordinaria que he conocido. La mesa repitió el brindis. 80 personas, el cristal atrapando la luz, un hombre brindando por la madre de la mujer a la que había estado golpeando a puertas cerradas durante 3 años. Le devolví la sonrisa. ¿Alguna vez has tenido que sostener una sonrisa mientras tu comprensión de todo? Las cenas, las llamadas, las flores, cada momento cálido que creías real era en algo completamente distinto. Mientras la persona que has estado observando cuidadosamente finalmente revela lo que es. Yo sí. Y quiero que entiendas algo sobre ese momento. No me estaba desmoronando. No estaba entrando en pánico. No estaba esperando que alguien más lo manejara. Yo ya estaba pensando 3 jugadas por delante, porque esto es lo que Dre no sabía de mí, lo que ninguno de ellos sabe hasta que es demasiado tarde. Una mujer que ha pasado 40 años en entornos de alto riesgo no reacciona, se prepara y para cuando el otro lado ve su movimiento, la partida ya está ganada. Déjame llevarte al inicio, porque para entender lo que hice antes de que terminara esa noche, necesitas entender exactamente quién creyó que podía amenazar a mi hija y salir impune. Mi nombre es Margaretine Bufeld,
tengo 64 años y quiero empezar contándote quién era antes de que todo esto ocurriera, porque el tipo de persona que eres antes de una crisis determina por completo lo que haces cuando llega. Pasé 35 años como abogada de comercio internacional, no como asistente legal, no como una asociada junior que entregaba expedientes y esperaba permiso para hablar. Yo era socia principal. Construí Bufeld & Coney desde una operación de 2 personas en una oficina alquilada en Wilshire Boulevard hasta un despacho con 42 abogados, 3 oficinas internacionales y una cartera de clientes que incluía algunas de las mayores entidades comerciales operando en la región del Pacífico. Negocié contratos en 4 idiomas, en salas donde la otra parte tenía todas las ventajas estructurales y gané más veces de las que perdí porque entendía algo que la mayoría de las personas nunca interioriza del todo. El resultado de cualquier negociación se decide antes de sentarte. La preparación no es un paso, la preparación lo es todo. No te cuento esto para impresionarte, te lo cuento para que cuando describa lo que Drake Joyai intentó, entiendas exactamente lo que subestimó. Thomas murió hace 5 años. Cáncer de páncreas, diagnóstico en octubre. Falleció en febrero. Fue el juez federal ante el que litigié 3 veces antes de tener el valor de invitarlo a cenar y el hombre que pasó 28 años siendo la presencia más firme de mi vida. Cuando murió seguí adelante como se hace. Reconstruí la arquitectura diaria de mi vida alrededor del trabajo, la disciplina y las largas caminatas matutinas por la playa que habían sido nuestras y pasaron a ser solo mías. Me jubilé 2 años después de su muerte, no porque tuviera que hacerlo. A los 62 estaba más afilada que muchos de mis asociados a los 40, pero lo elegí. El trabajo había sido nuestro de Thomas y mío, como todo lo demás. Continuarlo fue un acto de amor. Dejarlo ir eventualmente también lo fue. Conservé la casa en Newport Beach, vista al Pacífico, un jardín de rosas blancas a lo largo de la cerca trasera, una cocina que recibe la luz de la mañana de una forma que aún logra detenerme a veces. Viajo, camino cada mañana a las 6. Formo parte del consejo de una organización de asistencia legal que a Thomas le importaba profundamente. No soy, bajo ningún criterio razonable, una mujer en decadencia. Soy una mujer que tomó una decisión deliberada sobre cómo sería el siguiente capítulo de su vida. Esa distinción importa. Recuérdala. Conocí a Drake Joyai 14 meses antes de la fiesta en Dubái, cuando Natalie lo llevó a la cena de Pascua. Tenía 38 años, apuesto, de una forma que sugería que se había invertido bastante esfuerzo en ello, y poseía el don social que siempre me ha parecido más interesante observar en acción, la capacidad de hacer que cualquier persona con la que hablaba se sintiera la más interesante de la sala. Me preguntó por mi carrera con lo que parecía una curiosidad genuina. Habló de Thomas con el respeto adecuado. Ayudó a recoger la mesa sin que nadie se lo pidiera. Mi hermana me llamó a la mañana siguiente. Margaret, es maravilloso. Natalie por fin encontró a alguien digno de ella. Estuve de acuerdo y lo decía en serio, de manera provisional, como siempre digo las cosas de forma provisional, hasta que hay suficiente evidencia para estar segura. La primera anomalía apareció a los 4 meses. Natalie y yo hablábamos todos los domingos desde hacía años. Llamadas largas, sin prisa, que abarcaban desde lo profesional hasta lo personal y lo absolutamente trivial. Después de Drake, esas llamadas se acortaron. No drásticamente, 15 minutos en lugar de 45, ágiles, alegres, ligeramente ensayadas. Cuando lo mencioné, se rió. «Mamá, solo estoy ocupada, somos felices». Lo anoté. No dije nada más. La segunda cosa ocurrió en agosto. Drake apareció en mi casa de Newport Beach un martes por la mañana, a 40 minutos en coche de su apartamento, con una botella de vino y una excusa sobre estar en la zona por una reunión con un cliente. Se quedó 2 horas. Durante esas 2 horas hizo preguntas sobre la casa 3 veces, formuladas de 3 maneras distintas. Cuándo la había comprado, si el barrio se había valorizado como yo esperaba, qué creía que pasaría con los valores en ese tramo de la costa durante la próxima década. Yo fui abogada inmobiliaria, sé exactamente cómo suenan las preguntas sistemáticas de valoración de activos. Lo archivé en el mismo lugar de mi mente, donde guardo todo lo que aún no tiene suficiente compañía como para formar un patrón.
En Navidad, en mi mesa de comedor, vi el moretón justo encima de la clavícula izquierda de Natalie. Se movió cuando notó que la miraba y dijo que se había caído mal en su clase de pilates. Drake, desde el otro lado de la mesa, asintió con gesto de apoyo y la llamó terca. La mesa siguió adelante. Yo no. Los comentarios sobre mi memoria comenzaron en primavera. La primera vez, Drake mencionó a un conocido en común durante una cena que yo había contado la misma historia 2 veces en una semana. Lo dijo con tono afectuoso, ligeramente preocupado, completamente casual. La segunda vez se lo dijo a mi hermana, no a mí, Que le preocupaba que yo estuviera algo dispersa últimamente, que el aniversario de Thomas me estaba afectando. Mi hermana me lo transmitió con cuidado la semana siguiente. La tercera vez, Drake me lo dijo directamente a la cara. Margaret, ¿has hablado con tu médico recientemente? No tiene nada de malo hacerse un chequeo. Sonreí y redirigí la conversación. Quiero ser precisa sobre lo que entendí en ese momento. No tenía pruebas. Lo que tenía era el reconocimiento de patrones de alguien que ha pasado 35 años observando cómo las personas construyen narrativas antes de necesitarlas. Construyen una historia sobre alguien poco a poco con cuidado, de modo que cuando llega el momento de usarla, ya se siente establecida, ya parece verdad. Drake estaba construyendo una historia sobre mi competencia, ladrillo a ladrillo, testigo a testigo. La pregunta que me hacía en silencio durante esos meses no era si algo iba mal. Yo ya estaba segura de que algo iba mal. La pregunta era, ¿cuál era su forma? La arquitectura completa. Y hacía mucho tiempo que había aprendido a no moverme hasta poder ver toda la estructura. Entonces, 3 semanas antes de la fiesta en Dubái, mi banco me llamó. Estaba sentada en la mesa de la cocina con mi segundo café cuando apareció el número. Era una representante de seguridad de mi banca privada, profesional, cuidadosa, precisa. Señora Wiffeld, la contactamos por una alerta de seguridad en su cuenta de gestión de inversiones. Ayer por la noche se intentó acceder a su cuenta desde un dispositivo no registrado mediante una solicitud de restablecimiento de contraseña. Nuestro sistema de autenticación en 2 pasos bloqueó el intento antes de que se concediera acceso. Queremos confirmar. ¿Inició usted esta solicitud? No, respondí. No lo hice. Eso sospechábamos. Basándonos en la firma del dispositivo y el horario de acceso, hemos bloqueado la cuenta hasta verificar con usted y nos gustaría ayudarla a añadir capas adicionales de seguridad. También le recomendamos revisar todas sus cuentas por si hubiera cambios de autorización pendientes que usted no haya iniciado. Le di las gracias. Actualicé todas las contraseñas de todas mis cuentas. Añadí capas de autenticación y revisé cada cuenta en busca de cambios pendientes. Luego me quedé muy quieta en la mesa de mi cocina, mirando la luz de la mañana sobre el Pacífico a través de la ventana. Un intento de acceso a una cuenta, un patrón de preguntas sobre valores inmobiliarios, una campaña de preocupación sutil sobre mi claridad mental, un moretón en Navidad. Por separado, cada cosa tenía explicación. Juntas eran una secuencia. Había pasado 35 años leyendo secuencias. Subí al vuelo a Dubái 8 días después con mi pasaporte, mi teléfono de viaje y ese tipo particular de atención enfocada que no había utilizado en años, la que se presenta como calidez, pero funciona como algo mucho más preciso. Para cuando Drake alzó su copa para brindar por mí en aquella cena de compromiso, yo ya lo llevaba observando durante meses. Él no tenía idea. No dormí la noche en que llegamos a Dubái, no por ansiedad. Quiero ser clara con esa distinción, porque es importante para entender cada decisión que tomé después. Lo que me mantuvo despierta en la suite del piso 52 fue lo mismo que me había mantenido despierta antes de los casos más importantes de mi carrera. La energía limpia y enfocada de una mente que ha identificado un problema y ha comenzado, sin esperar a que nadie más se ponga al día, a trabajar en la solución. A las 5 de la mañana ya había hecho 3 cosas. Había llamado a mi banco desde el teléfono de viaje, el antiguo móvil que uso para viajes internacionales, registrado a una dirección secundaria que nadie en el entorno de Drake conocía. Y añadí un requisito de confirmación verbal a todas mis cuentas. Nada podía cambiarse, accederse o modificarse sin mi voz en una línea grabada. La representante lo confirmó en menos de 1 hora. Había escrito 4 páginas de notas en el blog legal pequeño que llevo a todas partes.
Todo lo que había observado durante 14 meses, en orden, con fechas cuando las tenía. Las preguntas sobre propiedades, los comentarios sobre mi memoria y a quién se los decía. El moretón de Navidad, la alerta del banco, todo escrito en secuencia. El patrón ya no era algo que estaba leyendo entre líneas, era la línea, y decidí que hablaría con Natalia sola esa mañana antes de cualquier otra cosa. Ella llamó a mi puerta a las 7:15. Seguía en bata. Tenía la expresión de alguien que ha ensayado lo que va a decir y no está segura de que nada de eso sea suficiente. Abrí la puerta, me aparté y la dejé entrar sin decir una palabra. Se sentó en el borde de la cama. Miró sus manos por un momento. Yo acerqué la silla del escritorio, me senté frente a ella y dije: «Cuéntamelo todo en orden. Tómate el tiempo que necesites». Y lo hizo. 3 años. Comenzó 8 meses después de iniciar la relación. Tras la primera vez que ella intentó terminarla, él había sido tan meticulosamente arrepentido, tan perfectamente calibrado en su remordimiento, que ella se convenció de que había sido un momento de crisis, no un patrón. Luego volvió a ocurrir, y después de forma regular, siempre en lugares que podían ocultarse, siempre seguido de una ternura que con el tiempo entendió que no era amor, sino gestión, una herramienta para devolverla a un estado de sumisión antes del siguiente episodio. Me habló del aislamiento, de cómo los planes con amigas se volvieron complicados, luego difíciles, luego silenciosamente abandonados. De cómo su confianza en su propio criterio se fue erosionando durante 3 años de escuchar de 100 maneras pequeñas que sus percepciones no eran fiables. Y me habló de la amenaza. Dijo que tiene contactos, dijo en voz baja. Un médico que le daría cualquier informe que necesite. Dijo que ha estado recopilando declaraciones de personas que han notado que estás confundida, que olvidas cosas. Dijo que si lo dejo o te lo cuento, iniciará un proceso de tutela de emergencia en una semana, que perderás el control de todo y que será culpa mía. Sostuve su mirada con firmeza. No permití que mi expresión cambiara de ninguna forma, que le hiciera sentir que tenía que gestionar mi reacción además de la suya. Él no sabe que me lo dijiste, le dije. No, anoche tuve quizá 2 minutos. Pensó que estaba en el baño. Bien. Me incliné ligeramente hacia adelante. Natalie, necesito que hagas algo que va a requerir todo lo que tienes. Necesito que vayas al brunch familiar esta mañana y seas exactamente quien has sido hasta ahora. Necesito que Dodrek crea que nada ha cambiado, ni un solo detalle visible. ¿Puedes hacerlo? Me miró durante un largo momento. Luego dijo: ¿Ya tienes un plan? Tengo el comienzo de uno, respondí con honestidad. Necesito unos días para construir el resto. Lo que necesito de ti ahora es tiempo. Asintió una vez. El asentimiento de una mujer agotada, asustada y que por primera vez en 3 años acababa de entregar su carga a alguien en quien confía para sostenerla. Cuando se fue, tomé el teléfono de viaje y llamé a Raymondo ahí. Raymond, abogado personal durante 18 años, metódico, discreto y con la cualidad que más necesitaba en ese momento. No hacía preguntas innecesarias, hacía preguntas precisas. Cuando terminé de exponer lo que sabía, el intento de acceso, la amenaza de tutela, los 14 meses de comportamiento documentado y el relato de Natalie, guardó silencio exactamente 4 segundos. Búsqueda en registros públicos sobre Yo-Yo Guay, registros financieros, historial de litigios, licencias, historial de direcciones. Tendré un panorama preliminar mañana por la mañana. También necesito a Carol, dije. Hubo otra breve pausa. La llamaré en cuanto colguemos. Carol Summers había pasado 20 años como consultora financiera forense antes de mudarse a Scottsdale. Era la persona más metódica con la que había trabajado y me había dicho en más de una ocasión, con esa franqueza que definía su forma de relacionarse, que estaría para mí en cualquier lugar, para cualquier cosa. Nunca había tenido que ponerlo a prueba. Hasta ahora. Raymond la llamó. Ella me llamó 40 minutos después. Raymond me dio un resumen. Dijo, sin preámbulos, puedo estar en Dubái el jueves por la mañana. El jueves es perfecto, respondí. ¿Qué necesitas primero? Análisis financiero forense completo de Drake Yo-Yo. Todo lo que sea de acceso público, estructura de deuda, perfil crediticio, registros corporativos, cualquier litigio en el que haya estado implicado.
Quiero saber qué necesita realmente y cuánto lo necesita. Empezaré a recopilar esta misma noche, dijo. Y Margaret, no lo confrontes, todavía no. No hasta que tengamos algo que no pueda discutirse. Carol, dije, ¿cuándo me has visto moverme antes de estar lista? Hizo un sonido que no llegó a ser una risa. El jueves, dijo y colgó. Fui al brunch. Me senté frente a Drake Joya durante 2 horas y en todo lo visible fui exactamente lo que él siempre había creído que yo era. Le pregunté a su madre por su jardín en Surrey. Me reí de 2 de las historias de Drake, las correctas, las que lo merecían, porque cualquier otra reacción habría resultado extraña. Dejé que me rellenara el jugo de naranja cuando cruzamos miradas y me dedicó esa sonrisa cálida e inclusiva de un hombre que cree que está a 3 semanas del evento financiero más importante de su vida. Le devolví la sonrisa con la cantidad exacta de calidez. Debajo de todo eso, estaba registrando cada detalle, la forma en que su teléfono permanecía boca abajo sobre la mesa y cómo lo miraba cuando creía que nadie lo observaba. La manera en que él y Natalie compartían el mismo espacio físico sin tocarse realmente. La coreografía de 2 personas que han aprendido a representar cercanía en lugar de sentirla. La forma en que su madre, Sylvia, me preguntó 2 veces por la propiedad de Newport Beach. Envuelto en cortesía social pero estructurado, noté como preguntas de valoración. Sylvia le estaba proporcionando información. También archivé eso. Después del brunch me retiré temprano. Un leve dolor de cabeza, acompañado de una sonrisa suave y disculpada, la de una mujer que desearía no estar cansada. Volví a mi suite y abrí el portátil. Pasé el resto de la tarde en bases de datos públicas a las que aún tenía acceso profesional, construyendo la primera capa del verdadero perfil de Drake Oy. Lo que encontré en esas primeras horas no era un caso completo, era algo más sutil a nivel estructural, un mapa de dónde estaría la evidencia. Una demanda civil 4 años atrás, presentada por un antiguo socio comercial que alegaba tergiversación financiera en una inversión conjunta. Se resolvió de forma confidencial, pero la demanda era detallada, específica y de acceso público. Un historial de direcciones que mostraba 4 residencias en 6 años, cada una asociada al nombre de una mujer diferente en el contrato de alquiler o en las cuentas de servicios. Una licencia en servicios financieros con una anotación regulatoria, una investigación de cumplimiento cerrada sin acción, pero documentada. Nada de eso probaba la amenaza específica contra Natalie. Todo apuntaba a un hombre que ya había hecho versiones de esto antes y que había aprendido con la práctica a hacerlo con más cuidado. Llamé a Raimonda a las 7 de esa noche. «Sigue investigando», dije. «Quiero el expediente completo del litigio. Quiero todas las direcciones cruzadas y quiero saber si hay otras mujeres en su historial que hayan presentado algo. Demandas civiles, denuncias policiales y luego lo hayan retirado». Raymond guardó silencio un momento. «Esa última parte va a llevar unos días. Tenemos hasta el sábado», dije la cena de despedida. «Margaret», dijo con cuidado, «¿planeas hacer esto en la cena?» «Planeo tener un caso completo para el sábado», respondí. «Lo que haga con él dependerá de cómo sea ese caso». Lo aceptó. Raymond había trabajado conmigo el tiempo suficiente como para saber que no revelo la estrategia antes de completarla. A la mañana siguiente, martes, estaba en el centro de negocios del hotel a las 7 cuando sonó mi teléfono. Un número que no reconocía, prefijo internacional de Londres. Era la división de fraude de la oficina internacional de mi banco privado. «Señora Wofal, disculpe la hora. Hemos estado coordinando con nuestro equipo de seguridad en Newport Beach respecto al intento de acceso detectado el domingo por la noche. Durante la revisión, nuestro equipo de cumplimiento identificó 2 intentos adicionales en una cuenta de ahorro secundaria. Uno hace 3 semanas, otro hace 6. Ambos fueron bloqueados por nuestros protocolos de autenticación. Queremos asegurarnos de que esté al tanto del alcance completo». Anoté todo lo que me dijo. 3 intentos distintos en 2 cuentas a lo largo de 6 semanas. El más antiguo coincidía con la semana posterior a una conversación que había tenido con Drake. Me corregí mentalmente. Siempre era Drake. Yo le había mencionado de manera casual durante una cena la misma noche en que hizo su primera ronda de preguntas sobre propiedades que estaba considerando reestructurar mi cartera. Había empezado a explorar mis cuentas pocos días después de esa cena. «Quiero un informe completo por escrito
enviado a mi abogado Raimondo Doayenoa y Partners en Los Ángeles. Dije, hoy, si es posible, incluya marcas de tiempo, firmas de dispositivo y cada intento de acceso en los últimos 90 días. Por supuesto, señora Wayfield, lo tendrá antes del cierre del día. Colgué. Me quedé un momento sentada en el silencio limpio y climatizado del centro de negocios. 6 semanas. Había estado intentando acceder a mis cuentas durante 6 semanas mientras se sentaba en mi mesa. Brindaba por la felicidad de mi hija y me llamaba por mi nombre con la familiaridad despreocupada de un hombre que creía estar ya dentro del perímetro. La forma de todo empezaba a ser muy clara. No era solo oportunismo, no era solo codicia, era una campaña sistemática planificada. El intento de acceso a las cuentas avanzando en paralelo con la construcción de la narrativa sobre mi memoria. 2 líneas operando al mismo tiempo, cada una diseñada para sostener a la otra. Si lograba acceder a las cuentas antes de iniciar la tutela, obtenía liquidez inmediata. Si no lo lograba, el proceso de tutela le daría autoridad legal para acceder a ellas de todos modos. 2 caminos, un mismo destino. Era, pensé con la claridad fría de alguien que ha pasado su vida estudiando cómo las personas construyen poder, un plan genuinamente bien diseñado. También iba a fracasar por completo, pero él aún no lo sabía. Carol llegó el jueves por la mañana. Entró en mi suite con un equipaje de mano, un portátil y esa economía de movimiento enfocada de alguien que ya había empezado a trabajar en el avión. Me estrechó la mano una vez, se sentó, abrió el portátil y dijo: «Explícame lo que tienes». Le detallé todo. La secuencia documentada, el informe de seguridad del banco que Raymond había reenviado esa misma mañana, la información de registros públicos, la línea temporal de los intentos de acceso. Escuchó sin interrumpir, tecleando con un ritmo constante, uniforme, deteniéndose solo para hacer preguntas de aclaración que me indicaban exactamente cuánto terreno ya había cubierto por su cuenta. Cuando terminé, giró el portátil hacia mí. Empecé a reconstruir su perfil financiero a partir de fuentes públicas el martes por la noche. Dijo: «Esto es lo que tengo hasta ahora». Lo que veía era el esqueleto financiero de un hombre en serias dificultades, uso de crédito al máximo en 4 líneas, un préstamo privado en incumplimiento desde hacía 18 meses, actualmente en proceso de cobro. Una sociedad limitada que había presentado declaraciones con actividad mínima durante 2 años consecutivos, consistente con una estructura mantenida no operativa. Deuda personal estimada, dijo Carol señalando la cifra al final del informe, entre 280.000 y 380.000. Tendré la cifra exacta cuando termine los registros secundarios, pero la situación ya es clara. Levanté la mirada hacia ella. No es solvente, no lo es, confirmó. No lo ha sido durante al menos 2 años y sus ingresos, aunque existen, no se acercan a cubrir este nivel de deuda. Miré los números. Necesita un evento de liquidez, uno importante, dijo Carol, y lo necesita en un plazo relativamente corto, considerando la actividad de cobro. Pensé en Natalie. En los 3 años que había pasado dentro de una relación que desde el principio había sido un instrumento financiero con rostro humano. «¿Qué más necesitas de mí?», pregunté. «Acceso al informe completo de seguridad del banco», dijo Carol, «y todo lo que Raimonda haya recopilado sobre el historial de litigios. Quiero cruzar la línea temporal de su acumulación de deuda con la de su relación con tu hija». Se detuvo un momento antes de continuar. «Tengo una hipótesis». Me miró fijamente. «No creo que haya acumulado la deuda y luego encontrado a Natalie. Creo que ya estaba en crisis financiera cuando la conoció y que la relación fue dirigida desde la primera conversación». La habitación quedó en silencio por un instante. «Constrúyeme esa línea temporal», dije. «La tendrás mañana», respondió y volvió a su portátil. La hipótesis de Carol me mantuvo despierta esa noche, no por angustia, sino por esa alerta particular de alguien que acaba de ver cómo un rompecabezas se reorganiza en una forma que es al mismo tiempo más perturbadora y más accionable que la anterior. Si Drake había identificado a Natalie como un objetivo financiero antes de que comenzara la relación, entonces nada de los últimos 3 años había sido casual. Ni su encanto en la cena de Pascua, ni las preguntas sobre propiedades, ni la construcción meticulosa de una narrativa sobre mi supuesto deterioro mental. Cada momento cálido, cada cena familiar,
cada brindis en honor a mi hija. Todo había sido infraestructura construida sobre una línea de tiempo diseñada hacia un resultado. Me levanté a las 5:30, preparé café con la cafetera de la suite, me quedé junto a la ventana con la ciudad aún difuminándose entre la noche y la mañana y esperé a que Carol llamara a la puerta. Llegó a las 7. Raymond estaba en videollamada. Carol dejó un resumen impreso sobre la mesa entre nosotras sin preámbulos. La línea temporal, dijo. La miré. Drake Joyay había tomado su primer préstamo personal significativo, 180.000. Prestamista privado, alto interés. 14 meses antes de conocer a Natalie en el evento del sector, donde los presentó un colega en común. Sus líneas de crédito habían sido llevadas al límite en los 8 meses siguientes. La sociedad limitada había sido creada 7 meses antes de conocer a Natalie, estructurada de una forma que Carol describió como consistente con ocultamiento de activos, no con una operación comercial real. Había conocido a mi hija ya hundido. Había pasado 3 años utilizándola como salvavidas y utilizándome a mí como destino. Hay más, dijo Raymond desde la pantalla. Había permanecido en silencio mientras yo revisaba la línea temporal, lo que significaba que estaba esperando a que terminara antes de dar la parte que requería toda mi atención. Levanté la vista. Encontré la demanda civil anterior completa, dijo el socio que la presentó hace 4 años. Se llama Thomas Rips. La demanda alega que Drip tergiversó su situación financiera para asegurar una inversión conjunta de 200.000. Le dijo a Rips que tenía capital equivalente disponible, lo cual no era cierto. Cuando la inversión requirió más fondos, Drake no pudo aportarlos y el proyecto colapsó. Rips perdió la totalidad del dinero. El acuerdo fue confidencial, dije, lo que significa que no conocemos los términos. Correcto, pero la demanda es lo suficientemente detallada como para establecer el patrón. Ya ha hecho esto antes. Se ha presentado como financieramente sólido de maneras materialmente falsas para acceder al capital de otros. ¿Y las mujeres?, pregunté. ¿El historial de direcciones? Raimonda asintió. He podido identificar a 2 mujeres a partir de las coincidencias de direcciones. Una, Diane Harwell, de 58 años en Newport. Tenía un contrato de alquiler en la misma dirección que Drip durante 14 meses, que terminó hace 3 años. Eso significa que su relación terminó aproximadamente un mes antes de que conociera a Natalie. Dejó que ese dato se asentara. Un mes. Había pasado de una relación directamente a la siguiente y el momento de su acumulación de deuda sugería que Diane Harwell no le había proporcionado lo que necesitaba. La segunda mujer, continuó Raymond, presentó una denuncia policial por agresión doméstica 18 meses antes de la convivencia con Harwell. Eso la sitúa aproximadamente hace 4 años y medio. La denuncia fue retirada 6 días después de presentarse. ¿Hablaste con ella? Mi asistente logró contactarla ayer. Al principio fue reacia. Le pedí que considere hablar con nosotros sin presión, sin plazos, pero sabe lo que está ocurriendo. Asimilé todo. Miré la línea temporal de Carol, el resumen legal de Raymond y el informe de seguridad del banco abierto en mi portátil. 3 fuentes distintas, 3 vías de investigación, todas llegando a la misma estructura. Ha hecho versiones de esto al menos 2 veces antes. Dije, como mínimo, respondió Raymond, y lo ha perfeccionado cada vez. Carol colocó otra hoja sobre la mesa. Esto es lo que quiero que mires con atención, dijo. Era un documento judicial público obtenido a través de una base de datos legal. Una solicitud preliminar de consulta a una clínica psiquiátrica en Century City, registrada a nombre de Drake Hoy, que hacía referencia a una familiar de 64 años que requería una evaluación de competencia cognitiva. La solicitud tenía fecha de 7 meses atrás. El psiquiatra había respondido con un formulario estándar. El intercambio no había avanzado, pero el registro existía. Con fecha, con origen admisible. 7 meses atrás, Drake había comenzado a construir el componente médico de su estrategia de tutela mientras se sentaba en mi mesa preguntando por propiedades, mientras le decía a mi hermana que estaba preocupado por mi memoria, mientras Natalie ocultaba moretones bajo la ropa. Tenía 2 líneas en marcha al mismo tiempo. Dije, 3 en realidad, corrigió Carol. Señaló una línea en su resumen financiero.
Los intentos de acceso a las cuentas comenzaron hace 6 semanas. El registro psiquiátrico es de hace 7 meses y según el historial de direcciones y la línea de deuda, la identificación de tu familia como objetivo coincide prácticamente con el inicio de su relación con Natalie. Eso significa que la línea social, la financiera y la médico-legal han estado operando en paralelo durante aproximadamente 3 años. La habitación quedó en silencio. Raymond lo rompió. Margaret, lo que tienes ahora mismo sobre esa mesa ya es sustancial. El informe del banco documentando 3 intentos de acceso no autorizados, el registro psiquiátrico, el historial de litigios, el análisis forense de la deuda. Combinado con el testimonio de Natalie y sus registros médicos, tienes un caso coherente, documentado y respaldado por múltiples fuentes. Lo sé, dije. Entonces, ¿hacia dónde te diriges? Lo miré en la pantalla. Quiero una cosa más, espero. Quiero que la entidad reguladora de licencias financieras lo tenga todo antes del sábado, presentado, recibido y registrado. No porque lo necesite para la cena, sino porque necesito que no le quede ninguna estructura profesional a la que volver cuando esto termine. Hice una pausa. La cena termina su acceso a esta familia. El proceso regulatorio termina su carrera. Son 2 objetivos distintos y corren en 2 líneas de tiempo distintas. Raymond guardó silencio un momento. Puedo tener la denuncia regulatoria redactada y presentada mañana por la noche. Bien, Carol ya estaba alcanzando su portátil. Tendré el informe forense finalizado esta noche, limpio con fuentes, una sola página, de las que se leen en 30 segundos y requieren una semana para refutarse. Una página doble cara, dije. Quiero que esté debajo de cada plato en la cena del sábado. Carol levantó la vista. Me observó durante un momento, con la expresión de alguien recalibrando el alcance de lo que creía que implicaba este trabajo. ¿Cuántos lugares?, preguntó. 68, respondí. Quiero contarte sobre la tarde del jueves porque es la parte de esta historia que más me exigió y la única que no tuvo nada que ver con estrategia. Le pedí a Natalie que viniera a mi suite mientras Carol trabajaba. Necesitaba preguntarle algo hacia lo que me había estado acercando desde el martes por la mañana, y necesitaba hacerlo con cuidado porque la respuesta era completamente suya y no iba a presionarla en ningún sentido. Le conté lo que habíamos descubierto, la línea temporal, las mujeres anteriores, el registro psiquiátrico, la estructura de la deuda, todo de forma directa, sin suavizar nada, porque había pasado 3 años con alguien manipulando su percepción de la realidad y yo no iba a hacer ninguna versión de eso. Escuchó con las manos sobre el regazo y el rostro completamente inmóvil. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un largo momento. Luego dijo, «Entonces me eligió a propósito». «Eso parece», respondí. «Sí». Otro silencio. «Entonces, ¿qué necesitas de mí?» Le hablé de los registros de urgencias, de la visita de hacía 8 meses, las costillas fisuradas, el accidente de senderismo, que no había sido un accidente. Le expliqué que si autorizaba la liberación de esos registros a Raymond, se convertirían en documentación médica formal del abuso. Otra capa del caso, la que convierte lo personal en algo concreto. «Necesito que sepas que esta decisión es completamente tuya», le dije. «El caso ya es sólido. Incluso sin esto no te estoy pidiendo nada que te cueste más de lo que ya has pagado». Me miró y luego dijo algo en lo que he pensado cada día desde entonces. «Mamá me quitó 3 años. No se va a quedar tan bien con el resto de la historia». Autorizó la liberación de los registros antes de salir de la habitación. El viernes por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Mi contadora de toda la vida, Ellen Mars, quien había gestionado mis finanzas personales durante 11 años, llamó a mi número de Newport Beach y la llamada fue redirigida al teléfono de viaje. «Margaret, quiero avisarte de algo que llegó a mi despacho esta semana. Alguien contactó a mi oficina, identificándose como tu representante financiero, y solicitó copias de tus declaraciones de impuestos de los últimos 3 años. Además de un resumen completo de tus activos, dijeron que estabas actualizando tu planificación patrimonial y que habías autorizado la solicitud». No dije nada durante un momento. «¿Proporcionaron algún documento de autorización?» «Dijeron que lo enviarían». Les respondí que nada se mueve sin una autorización escrita, notariada y directa de tu parte. Y terminé la llamada. «Pero Margaret, llevo 11 años manejando tus cuentas.
Nunca has delegado una solicitud así verbalmente a través de un tercero. Tienes razón, dije. Yo no autoricé esto. Necesito que documentes esa llamada, fecha, hora, que dijeron el número desde el que llamaron y que se lo envíes hoy mismo a Raimundo Doay. Ya está redactado, respondió. Tuve una corazonada en cuanto colgué. 3 intentos no autorizados de acceso bancario, una solicitud fraudulenta de información financiera a través de mi contadora, un registro psiquiátrico sentando las bases para cuestionar mi capacidad, un historial de litigios por tergiversación financiera, una denuncia previa por agresión, un perfil forense que mostraba una deuda personal de 340,000. Y debajo de todo eso, una mujer, mi hija, que había pasado 3 años siendo convencida de que su percepción era incorrecta, de que quien la dañaba era quien la protegía, de que lo único que se interponía entre su seguridad y la catástrofe era su silencio. Llamé a Raymond inmediatamente después de colgar con Ellen. La llamada de la contadora entra en la denuncia regulatoria, dije. Es otro intento documentado de acceder a información financiera mediante suplantación. Añádelo, refuerza mucho el caso, respondió Raymond. Esto ya no es solo acceso digital no autorizado. Está operando por múltiples canales al mismo tiempo. Cuentas bancarias, registros profesionales, documentación médica. La entidad reguladora va a ver una campaña sostenida y coordinada. Bien, dije. ¿Cuándo se presenta esta noche a las 7 hora del Pacífico? Estará en el sistema antes de que Drake se despierte mañana. Esa misma noche, Carol desplegó todo sobre la mesa de reuniones de mi suite por última vez. El informe de seguridad del banco. 3 intentos de acceso no autorizado. 6 semanas de actividad documentada. Firmas de dispositivo, marcas de tiempo, el resumen legal de Raymond, la demanda del socio comercial, el historial de direcciones, la denuncia previa por agresión, el análisis financiero forense de Carol, 340,000 en deuda personal, presentado con la precisión de alguien que hace esto para vivir. El informe documentado de Ellen sobre la solicitud fraudulenta, el registro psiquiátrico de Century City, fechado y verificable, y la autorización de urgencias de Natalie, vinculando las costillas fisuradas con la noche que había descrito como un accidente. 6 fuentes, 6 caminos distintos de investigación, todos llegando al mismo punto. El resumen de una página está listo, dijo Carol. Lo deslizó hacia mí. Lo leí una vez, luego otra. Sin duda era el documento más eficientemente construido que había visto en 35 años de carrera. Cada afirmación con su fuente, cada cifra verificada. La estructura avanzaba desde el perfil financiero a los intentos de acceso, a la documentación médica, al registro psiquiátrico, con la lógica de un alegato final. 68 copias. Dije, ya impresas, respondió Carol, selladas en sobres blancos. La asistente de Raymond las entregó al restaurante esta noche. El gerente cree que forman parte de un homenaje. Estarán bajo cada plato antes de que lleguen los invitados. Miré la mesa. Todo lo que habíamos reunido en 4 días desde una suite de hotel en una ciudad en la que ninguno vivía, trabajando con teléfonos, portátiles y ese tipo de confianza profesional que lleva décadas construir y la salida de Natalie. Mañana por la tarde se registra en el nuevo hotel a tu nombre, dijo Carol. Sus maletas se trasladan mientras Drake esté en el cóctel previo en la terraza. Para cuando llegue a la cena, ella ya estará en otra ubicación que él no conoce, con un teléfono cuyo número nunca ha visto y con la solicitud de orden de alejamiento lista. Raymond la tiene preparada, añadió. En cuanto le des la señal se presenta. Estaré en el sistema en minutos. Me recosté en la silla. Miré a Carol. Él pensó que se estaba casando con una familia, dije. Pensó que estaba adquiriendo un activo, respondió ella. Hay una diferencia. Sí, dije. Cerré los archivos. Me fui a dormir a las 10. No puse alarma. Sabía que despertaría antes de necesitarla. Al día siguiente me vestiría, entraría en ese restaurante y Drake Yoyai levantaría su copa para brindar por la mujer que creía haber ganado. No tenía idea de lo que había debajo de cada plato en esa mesa. No tenía idea de lo que ya estaba presentado ante su entidad reguladora. No tenía idea de que Natalie ya estaba a salvo. Había pasado 3 años aprendiendo a encantar a una familia. Había pasado 3 años sin entender qué tipo de mujer estaba al frente de ella. Las flores llegaron a las 8:15 de la mañana del sábado.
Un arreglo grande, rosas blancas y orquídeas. Exagerado, como suelen ser las cosas, cuando alguien necesita que transmitan más de lo que realmente siente. La tarjeta estaba escrita con la letra de Drake. La había observado lo suficiente durante 14 meses como para reconocer la inclinación hacia adelante, la presión ligera en ciertas palabras. Para la mujer que crió a Natalie. Esta noche celebramos a la familia Drake. Dejé el arreglo sobre el escritorio. Lo observé un momento. Las rosas blancas, la caligrafía cuidada, la puesta en escena. Luego llamé a Carol. Me envió flores. Lo sé. A Natalie también. Desayuno con una nota sobre lo mucho que significó la noche anterior para él. Hubo una breve pausa. Está recalibrando. Ella ha estado ligeramente distinta desde el jueves y él lo percibe. Esto es lo que hace cuando el terreno se mueve. Aumenta la calidez. ¿Dónde está ella ahora? En su habitación. Está firme. Raymond pasó 1 hora con ella esta mañana. El nuevo hotel está confirmado. Las maletas se trasladan a las 4 mientras él esté en el cóctel previo. Para cuando llegue a la cena, ella ya estará instalada. Bien, dije. ¿Y los sobres, confirmado, entregados anoche? El gerente los colocó personalmente. Están bajo cada plato sellados exactamente donde los necesitamos. Le agradecí y colgué. Me quedé junto a la ventana con mi café, mirando Dubái en la claridad plena de una mañana de sábado, las torres recortadas contra un cielo pálido, la ciudad avanzando con esa indiferencia imponente de los lugares que lo han visto todo y lo consideran en su mayoría algo ordinario. En algún lugar de ese edificio, Drake Joyai estaba desayunando, sintiendo esa leve incomodidad de un hombre cuyo control sobre una situación ha desarrollado una grieta que aún no logra ubicar. Pasaría el día aplicando más encanto, más calidez, más atención. Era la única herramienta que había necesitado y nunca le había fallado. Todavía no entendía que aquí ya lo había hecho. A las 9:30, Raymond llamó. La denuncia regulatoria fue recibida y confirmada a las 7:42 de esta mañana, hora del Pacífico. Tengo el número de confirmación. La entidad la asignó a su división de investigaciones. Es el procedimiento estándar. No recibirá notificación formal hasta el lunes como pronto, pero ya está registrada desde hoy. Y la orden de alejamiento lista para presentarse en cuanto me des la señal. En el momento en que reciba tu mensaje esta noche, se presenta con la documentación que tenemos, los registros médicos, los informes del banco, el análisis forense, la solicitud es sólida. La orden temporal debería concederse en 24 horas. Pensé en el rostro de Natalie el martes por la mañana cuando dijo, no se queda tan bien con el resto de la historia. La firmeza de sus palabras, la claridad. Raymond, dije, asegúrate de que ella tenga una copia de todo lo que hemos construido. No para el proceso legal, eso lo tendrá con su propio abogado. Quiero que lo tenga para ella para que pueda ver por escrito que lo que le ocurrió fue real, documentado y respaldado por instituciones que no tienen ningún motivo para tomar partido. Hubo un breve silencio. Le prepararé un dossier esta tarde, dijo en voz baja. Después de colgar, preparé un baño. Me tomé mi tiempo. Pensé en Thomas no con tristeza exactamente, sino con ese tipo particular de conversación que tienes con alguien que ya no está físicamente, pero sigue siendo completamente real para ti. Le conté lo que había pasado, lo que estaba a punto de hacer, y pensé en lo que él diría. Diría, sé precisa, sé justa, no hagas más de lo necesario ni menos. Thomas había sido juez federal. Entendía mejor que nadie la diferencia entre justicia y venganza, la diferencia entre un acto que sirve a la verdad y uno que solo sirve a quien lo ejecuta. Lo que iba a hacer esa noche no tenía que ver con satisfacción, tenía que ver con asegurar que Dr. Keyoyo no pudiera volver a hacer esto, ni a Natalie, ni a la siguiente mujer, ni a nadie más. Esa distinción había guiado cada decisión desde el martes por la mañana. También guiaba esta. A las 5:30 me vestí, vestido color burdeos, las perlas buenas. Thomas me las había regalado en nuestro 20º aniversario y las usaba en ocasiones en las que necesitaba sentirme completamente yo misma. Los tacones los reservo para salas que necesitan saber desde el primer momento que pertenezco a ellas. Me miré en el espejo con la evaluación directa y sin sentimentalismo que aplico a todo.
64 años, 35 años en entornos de alto riesgo. Una mente que, según una campaña cuidadosamente construida de susurros sociales, estaba mostrando signos de deterioro. Pensé en eso, en las escenas donde Drog se dirigía a otros con una preocupación afectuosa, en mi hermana transmitiendo esas inquietudes con cuidado. En la conversación en la que me miró a los ojos y sugirió que visitara a un médico, con una expresión perfectamente calibrada entre ternura y gravedad, me miré y lo que sentí no fue ira. La ira es difusa, demasiado caliente, demasiado propensa a difuminar los bordes de lo que estás haciendo. Lo que sentí fue la precisión fría y limpia de una mujer que ha sido subestimada por alguien que necesitaba creer que ella era menos de lo que es y que ha pasado 4 días haciendo un uso muy eficaz de esa suposición. Tomé el bolso de noche, llamé a Raimonda última vez. Todo está en su lugar, dijo Carol. Ya está en el restaurante sentada a tu izquierda. El contacto del consulado está disponible por teléfono si surge cualquier cuestión de jurisdicción. Las maletas de Natalie ya fueron trasladadas. Se registró hace 40 minutos. ¿Conoce la señal? ¿Cuál es la señal?, pregunté, aunque ya lo sabía. Cuando te pongas de pie para hablar, dijo, ahí sabrá que ha comenzado y la orden de alejamiento. Un solo mensaje tuyo. Eso es todo. Bien, hice una pausa. Raymond, quiero decir algo. 18 años es mucho tiempo para confiar en alguien con lo que yo he confiado en ti. Esta noche no es lo más importante, pero no está lejos de serlo. Guardó silencio un momento. Ve y termina esto, dijo. Estaré pendiente. El vestíbulo estaba lleno cuando bajé. Huéspedes de fin de semana, familias, un grupo turístico avanzando en conjunto con credenciales colgando del cuello. Me moví entre ellos sin prisa. Hay una cualidad particular en el movimiento pausado que transmite más autoridad que cualquier urgencia. La aprendí en mi primer año de ejercicio profesional y nunca la olvidé. Drog estaba en la entrada del restaurante cuando llegué, traje oscuro, impecablemente ajustado. La confianza relajada de un hombre que considera cualquier sala a su entorno natural. Me vio y su rostro hizo lo que siempre hacía. Se abrió con calidez, con esa calidez específica que siempre había reservado para mí, la que me llevó meses entender que era una actuación y algunos más comprender que era una estrategia. Margaret besó mi mejilla. Su colonia era sutil, cara, elegida con el mismo cuidado deliberado que todo lo demás en él. «Estás increíble, Drake», respondí con amabilidad. Una noche encantadora. Natalie estaba de su brazo. Nuestros ojos se encontraron exactamente un segundo, el suficiente para saber que estaba firme, que había hecho lo que le pedí, que estaba lista. Tomé su mano brevemente al entrar juntas. El apretón que me devolvió fue firme, seguro. La sala era exactamente lo que debía ser. 80 invitados con vestimenta formal, candelabros dispersando luz sobre cristal y orquídeas blancas, la ciudad brillando más allá de los ventanales de suelo a techo. Mi hermana me saludó desde su asiento. Mi cuñado ya se reía de algo que había dicho el socio de Drake. El ambiente tenía esa energía cálida y ligeramente elevada de una celebración en la que todos han decidido de antemano ser felices. Debajo de cada plato, un sobre blanco sellado. Drake apartó mi silla con la facilidad practicada de alguien que ha estudiado los pequeños gestos. Me senté, coloqué la servilleta en mi regazo, lo miré. El mismo rostro que me había sonreído en 100 cenas, que había brindado por la memoria de mi esposo con un respeto que parecía genuino, que me había mirado desde el principio, calculando cuánto valía y cómo obtenerlo. Captó mi mirada, sonrió abierto, cálido, completamente relajado. Le devolví la sonrisa y pensé, 4 minutos. Luego corregí mentalmente, déjale 45. Después la mesa abriría sus sobres y Drake Yoyai descubriría lo que ocurre cuando pasas 3 años subestimando a la mujer que está al frente. Le dejé tener la primera hora. Esa es la parte que a la gente más le cuesta entender cuando cuento esta historia. No lo que hice, sino que esperé, que me senté en esa sala durante 60 minutos, atravesando los entrantes, el primer brindis y la historia de Drake sobre la noche en que supo que Natalie era la indicada. Y estuve completamente serena, completamente presente. Le pregunté a su madre por su vuelo de regreso a Londres. Le dije a mi sobrina que su vestido era precioso.
Me reí una vez de algo que dijo mi cuñado porque era realmente gracioso. La risa fue real. Cualquier cosa forzada habría sido evidente y no podía permitirme ni un solo detalle fuera de lugar. La paciencia no es pasiva, quiero ser precisa en eso. Cada minuto que pasé sentada en esa mesa fue trabajo activo, observando, registrando, dejando que la sala se asentara en la comodidad de una celebración donde todos creían saber exactamente qué tipo de noche era. Drake era extraordinario en esto, y lo digo sin ambigüedades. Minimizar su capacidad sería una forma de inexactitud. Se movía por la sala como alguien nacido para ese tipo de evento, inclusivo, magnético, recordando nombres, detalles, pequeñas historias personales de cada invitado. Tocaba la mano de Natalie en los momentos justos. Mostraba respeto a los mayores con la calibración exacta. Hacía que mi cuñado se sintiera el más divertido de la sala, lo cual no es poca cosa. Y todo eso era construido. Cada gesto sostenía estructura. Cada momento cálido era una herramienta. Nada tenía que ver con amor, ni con familia, ni con el futuro que representaba. Observé a la sala observándolo a él y esperé hasta que retiraron el plato principal. Se rellenaron las copas de champán y la noche alcanzó ese punto perfecto de comodidad, ese momento en el que todos están satisfechos, relajados y convencidos de que la noche es exactamente lo que esperaban. Ahí dejé el tenedor, coloqué la servilleta sobre la mesa, aparté la silla y me puse de pie. La mesa lo notó de inmediato, no con alarma, sino con ese silencio atento que surge cuando alguien se levanta con intención en una cena. Las conversaciones se apagaron, los rostros se giraron. Mi hermana sonrió esperando un brindis. «Espero que me perdonen por interrumpir la velada», dije. Mi voz fue firme, clara. 35 años en tribunales logran eso, pero me gustaría decir unas palabras. Drog levantó la vista con esa expresión abierta y generosa de un hombre que anticipa un homenaje. Antes de hacerlo, continué. Me gustaría que todos miraran debajo de su plato. Encontrarán un sobre blanco sellado. Por favor, ábranlo. El sonido que siguió lo recordaré toda mi vida. 68 personas moviéndose al mismo tiempo. El suave roce del papel. El silencio enfocado de una sala que comprende de forma inmediata que algo está ocurriendo y no estaba previsto. La mano del doctor se quedó inmóvil sobre la mesa. Observé cómo su rostro atravesaba sus propios cálculos, rápidos, casi imperceptibles. Las microexpresiones de un hombre evaluando una situación que se ha salido del plan. Miró el sobre, me miró a mí, miró a Natalie. Sus ojos se movían como se mueven cuando alguien hace un inventario acelerado de cada decisión que ha tomado en las últimas 32 horas. Natalie miraba sus manos. «Lo que están leyendo», dije en una sala que se había vuelto completamente silenciosa, «es un resumen de una página de quién es realmente Drake Yoyo». Hice una pausa. «Quiero explicárselo porque son mi familia. Han pasado 3 años siendo engañados con el mismo cuidado que yo y merecen conocer la verdad. Margaret». La voz de Drake estaba controlada, aún cálida en la superficie, pero con algo debajo que no estaba ahí hacía 60 segundos. «No sé qué es esto, pero creo que deberíamos...» «Tendrás oportunidad de responder», dije. «Por favor, déjame terminar». Miré la sala. El rostro de mi hermana había pasado de la expectativa cálida a la quietud cuidadosa de alguien intentando entender más rápido de lo que la situación se desarrolla. Mi cuñado sostenía el documento con la expresión de un hombre cuya noche acababa de convertirse en algo completamente distinto. El socio de Drake estaba completamente inmóvil. El lado izquierdo del documento muestra el perfil financiero de Drake, continué. En el momento de comprometerse con mi hija, tenía aproximadamente 340.000 en deuda personal, líneas de crédito al límite, un préstamo privado en incumplimiento actualmente en cobro y una hipoteca sobre una propiedad gestionada a través de una sociedad diseñada para ocultar su responsabilidad. Hice una breve pausa. Sus ingresos son reales, pero no alcanzan para sostener ese nivel de deuda. Necesitaba en un plazo corto un evento financiero significativo. Nadie habló. La sala tenía esa cualidad de respiración contenida colectiva. También verán una demanda civil presentada contra él hace 4 años por un socio comercial. En ella se alega que Drake
tergiversó su situación financiera para asegurar una inversión conjunta de 200.000. Le dijo al socio que tenía capital equivalente, lo cual no era cierto. El socio lo perdió todo. Drake llegó a un acuerdo confidencial. Me detuve. Dejé que leyeran. Se escuchaba el paso de páginas, el sonido suave de 68 personas procesando información que estaba reorganizando 3 años de percepciones. Dejé la hoja. El sonido fue casi simultáneo. El lado derecho muestra 2 elementos. Hice una pausa breve. El primero es el registro de 3 intentos no autorizados de acceder a mis cuentas personales de inversión y ahorro durante las últimas 6 semanas. Los 3 fueron bloqueados por los sistemas de seguridad del banco. Los 3 provinieron de dispositivos no registrados. Mi banco documentó cada intento, y esa documentación ya ha sido entregada a mi abogado y a la entidad reguladora de servicios financieros de Drake, donde se presentó una denuncia formal anoche. La mandíbula de Drake se tensó levemente. Un gesto pequeño. La mayoría no lo habría notado. Yo sí. El segundo elemento, continué, es un documento obtenido de un registro judicial público. Miré a la sala. Es una solicitud preliminar de consulta a una clínica psiquiátrica en Century City, presentada a nombre de Drake hoy, con fecha de hace 7 meses. El sujeto de la evaluación es descrito como una familiar mujer de 64 años. Hice una pausa exacta. Yo tengo 64 años. Soy la única mujer de 64 años en la vida de Drake. Dejé que la información se asentara. Este documento fue presentado mientras mi hija vivía bajo la amenaza de que si me contaba lo que estaba ocurriendo, él usaría esa evaluación para cuestionar mi capacidad legal y tomar control de mis activos. El silencio que siguió fue el más absoluto que había experimentado. No solo silencio de impacto, silencio de comprensión. 68 personas llegando, cada una a su ritmo, al mismo punto. Mi hermana tenía la mano sobre la boca. Su esposo había dejado el documento sobre la mesa mirándolo fijamente. Silvia, la madre de Drake, tenía el tono pálido de alguien que está decidiendo en tiempo real cuánto sabía. ¿Y qué significa eso? Esto es una locura. La voz de Drake seguía siendo firme, pero la calidez había desaparecido por completo. Lo que quedaba era algo más duro. Y al escucharlo por primera vez sin máscara, pensé en Natalie escuchándolo así durante 3 años a puertas cerradas. Margaret, no sé de dónde sacaste todo esto, pero amo a tu hija y jamás... Doctor, fue Natalie. Una sola palabra. Su voz fue baja, completamente firme. La voz de una mujer que ha tenido miedo durante mucho tiempo y que en ese momento, en esa mesa, frente a todas las personas importantes de su vida, había decidido dejar de tenerlo. Se puso de pie. La sala giró hacia ella de inmediato. «Me pega», dijo directo a su tía, a su tío, a sus primos, a los amigos de la familia que habían levantado copas celebrando su felicidad. «Me ha estado golpeando durante casi 3 años. El registro de urgencias de hace 8 meses. Dije que fue un accidente de senderismo. Tengo costillas fisuradas en ese informe. No fue un accidente». Su voz no tembló ni una sola vez. Doctor se puso de pie. «Natalie, siéntate». Mi voz. 2 palabras. Con 35 años de tribunales detrás. Se sentó. He pensado muchas veces en ese momento, en la calidad exacta del silencio que lo siguió, en cómo la sala absorbió lo que Natalie acababa de hacer, el valor, la claridad directa, y se mantuvo inmóvil, como si moverse demasiado rápido pudiera deshacerlo. Miré a Doctor en esto, porque importa. Lo que sentí en ese momento no fue rabia ni satisfacción. Fue la claridad final de alguien que ha terminado de evaluar y ha llegado a una conclusión que no admite discusión. Anoche se presentó una denuncia formal ante tu entidad reguladora, dije. Incluye un análisis forense de tu deuda, documentación de los intentos de acceso a mis cuentas y el registro de una solicitud fraudulenta hecha a mi contadora. Ese proceso es independiente de lo que ocurra aquí esta noche. Sigue su propia línea de tiempo. No puedes detenerlo. Tomé mi teléfono. Envié una sola palabra a Raymond. Ahora. Al otro lado de la sala, escuché vibrar el teléfono de Carol. La confirmación había llegado.
La orden de alejamiento estaba presentada. Existía. Natalie se va esta noche, dije. No volverá a tu apartamento. Sus pertenencias serán recogidas por un servicio gestionado por mi abogado. No la contactarás. Desde hace aproximadamente 3 minutos, existe una orden legal que formaliza esa prohibición. Verá que me miró. No se derrumbó. Y es importante decirlo así. Era demasiado controlado para un colapso público, pero la calidez que había definido cada interacción que había tenido con él había desaparecido. Y lo que quedaba era algo mucho más pequeño, mucho menos extraordinario que el hombre que había entrado en la cena de Pascua 14 meses atrás. Un hombre descubierto, un hombre cuyo principal instrumento, la actuación de ser alguien digno de confianza, acababa de quedar inutilizado. Por primera vez desde que lo conocía, se veía exactamente como era. ¿Hay algo más que quiero decir?, continué. Miré a la sala, a mi familia, a las personas que habían pasado 3 años siendo parte de una actuación que él necesitaba como estructura. No fueron ingenuos por confiar en él. Quiero que eso quede claro. Él es excepcional en lo que hace y el hecho de que nos haya convencido a todos, incluyéndome, durante un tiempo significativo, no habla mal del juicio de Nari aquí. Habla de la profundidad de su inversión en esa actuación. Hice una pausa. No carguen con eso. Mi hermana tenía lágrimas en el rostro. Me miraba con una expresión que no pude descifrar por completo. Quizá era dolor o ese tipo particular de desorientación que aparece cuando algo que creía sólido se revela como algo construido. Estoy bien, le dije directamente. Natalie está bien. Eso es lo que importa esta noche. Rodeé la mesa. Drake dijo mi nombre una vez cuando pasé junto a su silla. No fue una amenaza. Ya no tenía nada con que amenazar, solo mi nombre. En la voz de un hombre que se ha quedado sin movimientos y lo sabe. No me detuve, no me giré. Seguí caminando con el mismo ritmo tranquilo con el que había entrado, porque el trabajo estaba hecho y no había nada detrás de mí que requiriera ya mi atención. Llegué hasta Natalie, la abracé breve, firme. El abrazo de una mujer que dice, estoy contigo, estás a salvo. Nada de esto fue tu culpa. Luego me aparté y la miré. Se veía agotada, como alguien que ha estado sosteniendo algo muy pesado durante demasiado tiempo y acaba de poder soltarlo. Se veía libre. Carol apareció a su lado con la eficiencia silenciosa de alguien que ha estado esperando exactamente ese momento. Colocó una mano suave en su espalda y la guió hacia la salida con la autoridad tranquila de quien ya ha resuelto la logística. Ya ha coordinado el coche. Ya ha pensado en todo lo que sigue. La seguí. Detrás de mí la sala volvió a respirar. El murmullo bajo de 68 personas procesando lo que acababan de presenciar. El sonido de una noche reconfigurándose en algo que ninguno esperaba al sentarse. Escuché al socio de Draps bajar. Escuché la respuesta de mi cuñado. No volví a escuchar la voz de doctor esa noche. Las puertas del ascensor se abrieron. Entramos las 3. Se cerraron. Natalie me miró en los paneles espejados del ascensor, ambas reflejadas. El vestido burdeos, el vestido marfil, las perlas, el cansancio, lo que acababa de ocurrir en la sala sobre nosotras. ¿Ya terminó?, preguntó. Pensé en la orden de alejamiento ya registrada, en la denuncia regulatoria ya recibida y asignada a investigación en Raymond junto a su teléfono en Los Ángeles. En el documento de una página bajo 68 platos, en un salón 68 pisos sobre la noche de Dubái. La parte que requería que estuviéramos en esa sala. Respondí. Ya terminó. Asintió. Miró al frente. Gracias, dijo en voz baja. Tú te pusiste de pie, respondí, delante de todos. Eso fue tuyo. Yo solo me aseguré de que la sala estuviera lista cuando lo hiciste. El ascensor descendía, la ciudad quedaba atrás, piso a piso, y en algún punto entre ese restaurante y el vestíbulo, 3 años de engaño cuidadosamente construido terminaron de derrumbarse bajo el peso de todo lo que habíamos puesto en su contra. Así están las cosas ahora. 8 meses después, la licencia de servicios financieros de Drake está suspendida. La investigación regulatoria sigue en curso. Carol, que la revisa con la constancia metódica de alguien que no considera terminado un trabajo hasta que cada hilo está resuelto.
Me dice que la revocación permanente es el resultado más probable. El plazo se mide en meses, no en años. Yo no lo sigo de cerca, Raymond sí, y me informa lo necesario. La orden de alejamiento fue concedida. La abogada de Natalie, especialista en casos de violencia doméstica, recomendada por Raymond, una mujer con 20 años de experiencia que conoce perfectamente el proceso, lo gestionó con la eficiencia de quien ha visto demasiado y ha decidido que la eficiencia es también una forma de protección. Drake intentó impugnarla una vez a través de su abogado con una presentación que Raymond describió como optimista. No prosperó. La víctima anterior, la mujer que había presentado y luego retirado una denuncia años antes que Natalie, contactó con el despacho de Raymond 3 semanas después de la cena en Dubái. Había visto una breve mención de la denuncia regulatoria en una publicación del sector financiero y reconoció el nombre de Drake. Prestó declaración completa con eso, junto con los registros médicos de Natalie y su propio testimonio. La fiscalía presentó un caso penal por agresión hace 4 meses. No voy a especular sobre el resultado. He estado demasiado tiempo en el ámbito legal como para saber que el proceso no es lineal. Lo importante es que ahora existe un registro documentado, respaldado, imposible de hacer desaparecer en silencio, como ocurrió la primera vez. La estructura financiera de Drake colapsó en 8 semanas tras Dubái. Sin el evento de liquidez que llevaba 3 años intentando construir, la deuda fue reclamada desde múltiples frentes al mismo tiempo. La sociedad se disolvió bajo presión de los acreedores. Se trasladó de ciudad. Raymond sabe dónde y ha confirmado que no es California. No necesito saber más que eso. Sylvia Joy White me envió una carta en junio, 2 párrafos, papel crema escrita a mano. Decía que no conocía toda la magnitud de lo ocurrido. Lo consideré durante un tiempo antes de decidir que probablemente era al menos en parte cierto. No respondí. Hay situaciones en las que lo generoso y lo necesario coinciden y otras en las que no. Esta era de las segundas. Natalie vivió conmigo 3 meses después de Dubái. Quiero hablarte de esos meses, porque de formas que no esperaba, fueron de los más importantes de los últimos años de mi vida. No por algo dramático, no hubo nada dramático. Ese era precisamente el punto. Durmió en la habitación que había sido suya en la adolescencia con vista al Pacífico, con el sonido del mar por la noche. Tomábamos café juntas cada mañana en la cocina, con la luz costera entrando suave. Retomamos la caminata de las 6 por la playa, la que había sido solo mía desde que murió Thomas y volvió a ser nuestra. Y en algún momento dejó de ser solo mía otra vez y se convirtió en algo nuevo. Empezó a cocinar de nuevo. Había dejado de hacerlo en algún momento durante esos 3 años y yo no lo había sabido, como tantas otras cosas que no había sabido. Y he hecho las paces con eso. La paz de alguien que entiende que culparse a uno mismo solo es útil en la medida exacta necesaria para no repetir el error y nada más. No hablamos de Dubái al principio. Había suficiente de eso en el proceso legal, en las reuniones con Raymond, en las sesiones con la terapeuta cuyo contacto le proporcionó su despacho y a la que ahora acude cada semana sin falta. Hablamos de otras cosas, de Thomas, a quien ella echaba de menos de formas que nunca me había contado del todo. De su trabajo al que regresó 6 semanas después de Dubái, con el alivio concreto de quien redescubre que la vida normal no debe darse por sentada. De lo que quería en un sentido amplio, sin definir para lo que viniera después. Yo descubrí que la había echado de menos sin haber entendido del todo la forma de esa ausencia. Esa ausencia con forma de Natalie, que había estado ahí silenciosa durante 3 años, mientras algo que parecía cercanía ocupaba su lugar. Encontró un apartamento en septiembre a 6 calles de mi casa, lo suficientemente cerca como para vernos sin planearlo, lo suficientemente lejos como para tener una vida completamente suya. Pintó el salón de un tono muy específico de verde salvia suave. Me envió una foto un martes a las 11 de la noche con una sola pregunta. ¿Demasiado? Le dije que era perfecto. Retomamos las llamadas de los domingos largas, sin prisa, hablando de todo y de nada, como siempre. La primera, el domingo después de que se mudó, duró casi 2 horas. El domingo siguiente me llamó ella antes de que yo lo hiciera. Estoy sentada en mi patio mientras te cuento esto. Una mañana de mediados de noviembre. La luz haciendo lo que siempre hace aquí a esta hora. Entrando baja sobre el Pacífico,
rozando las rosas junto a la cerca blanca. El blanco y el rojo contrastando con la madera clara. El rocío aún sobre los pétalos. El café está bueno. La caminata por la playa también lo estuvo. El día que tengo por delante es mío, de esa forma silenciosa y particular en la que los días se vuelven tuyos cuando has tomado decisiones deliberadas sobre cómo vivirlos. A veces pienso en Drake, no a menudo, y cuando lo hago no hay calor en ese recuerdo. Ese calor desapareció hace tiempo, como ocurre cuando un caso se cierra y la mente suelta por fin lo que estaba sosteniendo. Cuando pienso en él, pienso en la arquitectura de lo que construyó, en los años que invirtió en la actuación, en la precisión, en la paciencia. Y luego pienso en lo que no vio, en lo que ese tipo de mirada calculadora hacia los demás siempre pasa por alto. Vio a una abogada retirada con una casa frente al Pacífico y un patrimonio considerable, y a una hija que podía usar como puerta. Vio a una mujer cuya competencia podía cuestionar con una narrativa bien construida. Vio a alguien cuya autonomía podía intentar arrebatar por vías legales. Vio lo que necesitaba ver para que su plan funcionara. Lo que no vio fue a alguien que había pasado décadas aprendiendo a leer lo que hay entre lo que las personas dicen y lo que realmente quieren decir. No vio a alguien que añadía capas de seguridad a sus cuentas antes de que él supiera siquiera que existían. No vio a alguien que desde el momento en que su hija le susurró la verdad, empezó a construir una respuesta con la misma precisión con la que él había construido su engaño. No vio a alguien que lo estaba observando todo el tiempo, tomando nota, esperando el momento en que todo estuviera listo. Eso es lo que significa subestimar a alguien. No es solo un error táctico, es un fallo de percepción. Es elegir ver la versión de una persona que te conviene en lugar de la que realmente existe. Mientras esa persona real te está observando, el café sigue caliente entre mis manos. Apoyo la taza sobre la piedra clara de la mesa. Dentro de la casa escucho a Natalie moverse por la cocina. Ahora los sábados llegan con la naturalidad de alguien que ha recordado lo que es simplemente estar en un lugar sin calcular el costo, el sonido de los armarios, la cafetera, la vida en su forma más simple. Miro la luz de la mañana sobre el agua. Thomas habría estado aquí esta mañana con el periódico, las rosas, la voz de Natalie desde dentro, exactamente donde debía estar. Y yo también estoy aquí. Mi hija está libre, mi casa es mía, mi mente es clara. Una mujer así no se gestiona, no con encanto, no con estrategia, no con una construcción lenta y cuidadosa destinada a reducirla. Fue subestimada y eso al final es lo que marca la diferencia. Mido,